Actualmente en Colombia y en el mundo entero sigue ocurriendo una práctica violenta que atenta contra los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Va en contra de sus vidas y de sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de la mutilación genital femenina. Si no tienen idea o conocen poco de este tema, aquí les va el contexto. La OMS define esta práctica como cortes parciales, lesiones o la eliminación completa de los órganos genitales externos de la mujer por motivos no médicos. En el momento se han clasificado 4 formas de mutilación genital femenina. La primera es la extracción parcial o total del glande del clítoris, es decir, la parte externa y visible del clítoris. La segunda es la extracción parcial o total del glande del clítoris y los labios menores, con o sin cortes en los labios mayores. La tercera es el estrechamiento de la abertura vaginal, la cual se sella al cortar, colocar y coser los labios menores. Esto puede pasar con o sin la extirpación del glande del clítoris. Cuarto, todos los procedimientos que generan lesiones en los genitales femeninos por motivos no médicos, como perforaciones, el raspado o la cauterización de la zona genital. Mutilar los genitales de la mujer no aporta ningún bien para su salud. Es más, puede producir hemorragias graves, infecciones, problemas urinarios, aumenta los riesgos de mortalidad materna prevenible y un sinfín de complicaciones en el desarrollo de sus vidas y su sexualidad. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para entender mejor cómo funciona esta práctica en Colombia, estuvimos conversando con UNFPA. En Colombia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, es la agencia de las Naciones Unidas que desde el 2007 ha venido trabajando con las organizaciones y con instituciones nacionales y territoriales orientadas a la erradicación de la mutilación genital femenina. Pues como culturalmente decían que si nosotros, las niñas, no mutilan ese clítoris, que quedaba muy arrecha. También ellas recalcan mucho de que la práctica que se realiza, ellas lo hacen por mantener la dignidad de la familia, en el sentido de que la mujer no es mutilada, no es una mujer digna para tener su esposo, para tener su compañero. Pueden existir varias razones culturales asociadas a las creencias de las comunidades, pero en ningún caso hace parte de su ley de origen. Sin embargo, una de las razones justamente es evitar que las mujeres disfruten de su sexualidad. De hecho, hay hombres dentro de las comunidades que exigen que las mujeres estén mutiladas para contraer matrimonio. Recuerden que culturalmente para muchas sociedades el disfrutar del cuerpo y la sexualidad femenina es un pecado. ¿Les suena como algo lejano? Miren, en este punto hay que tener una claridad. Si bien se ha reconocido que esta es una práctica que ocurre en países de África, Asia o Medio Oriente, también es un hecho que el único país de América Latina que ha reconocido la mutilación genital femenina en su territorio es Colombia. De hecho, sabemos que ocurre desde el 2007, cuando se crea la Mesa Institucional de Mutilación Genital Femenina. Pero no podemos estigmatizar y decir que esto solamente ocurre en algunas comunidades indígenas de nuestro país. Ojo a esto, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Salud en Colombia, se registraron 16 casos de mutilación genital femenina en 2021. Y esto ocurrió en diferentes partes del territorio nacional, incluso donde no hay comunidades étnicas, porque sí, esta también es una forma de violencia sexual. Con esto nos referimos a que la mutilación genital femenina es algo que se puede dar en contextos completamente ajenos a tradiciones culturales y ajenos a las comunidades. Es más, 2 de las víctimas registradas eran de nacionalidad venezolana. También hay que tener en cuenta que no sabemos realmente cuántas mujeres han sido víctimas de esta práctica, porque hay muchísimos impedimentos para conocer y registrar la realidad, como puede ser el desconocimiento de las mujeres por su propio cuerpo, ya que la mutilación se realizó cuando estaban recién nacidas. Miren, la ONU busca eliminar en su totalidad esta práctica para el 2030. Cada año más de 4 millones de niñas, adolescentes y mujeres corren el riesgo de ser sometidas a este tipo de violencia basada en género, porque se ensaña particularmente con nosotras. Entonces, ¿cómo poner fin a esta práctica? Hoy, 6 de febrero, es la fecha que conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Es muy importante poner este tema sobre la mesa para poder acabar con esta práctica, así como se le han exigido al Estado garantías para la realización de planes de atención y prevención. En Colombia se ha avanzado. Hay comunidades como la Embera Chamí que ya declararon públicamente su compromiso por dejar de realizar esta práctica. Y en el mundo, países como Burkina Faso han prohibido la mutilación genital femenina. Este país lo hizo desde 1996. Sin embargo, a pesar del compromiso de Burkina Faso por eliminar esta práctica, en el 2022 todavía el 76% de mujeres entre los 15 y 49 años habrían sido mutiladas. Por eso no basta con la prohibición, tampoco es que sea la mejor ruta. El diálogo es sumamente importante. De hecho, aunque algunas comunidades étnicas colombianas se basan en las tradiciones para seguir realizando la mutilación genital femenina, sabemos que esta es una práctica aprendida desde la colonización. Y así como es algo que no proviene de la ley de origen de los pueblos indígenas, sino que es algo aprendido, también es algo que se puede cambiar. Las personas que crecimos en contexto de ciudades occidentalizadas necesitamos también romper los estigmas y los estereotipos. Nosotras también tenemos prácticas sociales muy naturalizadas que deberíamos cuestionar. ¿Recuerdan cuando les perforaron las orejas? Yo no, pasó cuando tenía menos de un año. Y aún así fue un procedimiento innecesario, más bien asociado a la estética, a las tradiciones del lugar en el que nací y al género. Seguro eso le tuvo que doler a mi yo de hace 20 años. Seguro que a muchas bebés se les infectaron las orejas. Y aún más seguro es que todavía a muchas personas les parece perfectamente natural abrir huecos con estas máquinas a niñas que ni siquiera pueden dar su consentimiento sobre las perforaciones en su cuerpo. Claramente no es lo mismo que la mutilación genital. Ni tratamos de compararlas ni
equipararlas. Pero este es un ejemplo que nos puede hacer entender sobre cómo el diálogo y el acercamiento a nuestras tradiciones, así como cuestionarnos por sus orígenes y lo que realmente representan, puede servir más que una prohibición. Cuesta mucho imaginar al gobierno colombiano prohibiendo que le pongan aretes a las niñas, ¿no? Por eso necesitamos tener testimonios, conversaciones entre nosotras con enfoques interculturales, en espacios donde no juzguemos y no seamos prejuiciosas, y que además sirvan como un puente para reflexionar sobre aquellas tradiciones violentas que nos afectan a las mujeres. Igualadas, este video lo hicimos con la asesoría de Laura Lozano Ruiz, asesora de Género, Derechos e Interculturalidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Colombia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y las leemos en los comentarios.